Tiempo de hablar de Moisés Isaac Caicedo Corozo, de Santo Domingo para el mundo, proveniente de esa tierra sáchila que siempre le ha entregado al Ecuador muy buenos futbolistas con la casaca tricolor. De allá mismo, de ese lugar del Ecuador, es Cristian Leonel Ramírez, por ejemplo, pero sobre todas las cosas Jaime Iván Caviedes Llorente. Y esa tierra sáchila nos ha entregado futbolistas que tienen realmente un talento especial y una categoría distinta que se sale del molde del jugador ecuatoriano. Bueno, Moisés es uno de esos y hoy está atravesando por un momento de brillantez absoluta. El mundo se rinde a los pies de Moisés Caicedo y las cualidades para comerse la cancha, para no dejar progresar a sus rivales, para ganar cuanto duelo tiene en el campo de juego, para entregar salida limpia y un recorte de pelota que creo tiene su firma. Hay una jugada muy especial de Moisés Caicedo que ya se está volviendo una costumbre de él, una característica, una jugada que es su sello. Y ese tipo de jugadores que logran tener su firma en una jugada, que tienen una jugada característica, los extrapolan del resto de los deportistas del mundo. Bueno, Moisés Caicedo, siendo un volante de equilibrio, la tiene. Y es esa que le hizo a Ferran Torres, por ejemplo, en el último partido contra el Fútbol Club Barcelona, en donde el jugador del equipo culé iba avanzando con la pelota dominada, pero aparecía de atrás como un tractor, Moisés Caicedo, y estiraba la pierna con precisión de cirujano para tocar la pelota, llevarse por encima al rival y extirparle el esférico con muchísima calidad y dejando realmente mal parado al futbolista rival. Esa jugada de Moisés Caicedo en ese partido en Stamford Bridge, en Champions League, la ha hecho en algunos otros momentos de su carrera deportiva y sin lugar a dudas constituye una firma de Moisés Caicedo. Una jugada muy de él, una jugada muy propia, en donde también conlleva muchos riesgos porque estirar la pierna con esa vehemencia, pero al mismo tiempo con esa precisión, lo puede exponer a algunas cosas y eso pudieran pensar los más nerviosos. Sin embargo, acá ya hemos visto en varias oportunidades esa calidad que tiene Moisés Caicedo para tomar ese tipo de decisiones y para convertirse realmente en un bastión sobre el cual el mundo entero habla de él. Tiene que seguirse cuidando Moisés, tiene que seguir manteniendo esa humildad y esa determinación en el campo de juego, esa entrega total en el terreno y esa cantidad de campo de juego que también ocupa, porque el mapa de calor de Moisés Caicedo partido a partido es sin lugar a dudas extraordinario. Estamos realmente a las puertas, si es que ya no estamos en el Ecuador, de tener a nuestro de verdad primer jugador top mundial de la historia. Moisés Caicedo se está convirtiendo, si es que ya no se convirtió, en un futbolista top mundial del fútbol. Y eso, mis queridos amigos, en Ecuador nunca hemos tenido. Hemos tenido grandes futbolistas. Hemos tenido jugadores con categoría, con estirpe, que han marcado época. Hemos tenido a Alberto Spencer Herrera, el querido cabeza mágica, que también se convirtió en campeón del mundo y se convirtió en un emblema del equipo de Peñarol. Hemos tenido a Alex Darío Aguinaga Garzón, nuestro 10, nuestro güero, nuestro símbolo histórico de la casaca tricolor, que brilló en el Necaxa de México. Hemos tenido jugadores como el mismo Jaime Iván Caviedes, como Agustín Delgado. Bueno, sería injusto hablar acerca de otros futbolistas. Edison Méndez, qué jugador Edison Méndez. Luis Antonio Valencia Mosquera. Hablar acerca de estos jugadores es hablar de palabras mayores en el balompié ecuatoriano y evidentemente en el balompié mundial. Lo de Moisés Caicedo es de un futbolista que ya se sienta en esa mesa, pero que creo puede llegar a dar ese paso que lo ponga un poco más allá de a donde han llevado a Ecuador los futbolistas antes mencionados. Evidentemente, del lado de Antonio Valencia está el hecho de estar 10 años en el Manchester United, terminar llevando la cinta de capitán,
salir multicampeón con este equipo inglés. Eso realmente son ligas mayores. Pero creo que Moisés Caicedo está en facultades de alcanzar esos lugares. Hoy el mundo entero habla sobre Moy. Hoy el mundo entero conversa acerca de las grandes virtudes futbolísticas que tiene, de que calzaría perfecto en cualquier equipo del mundo, de que se trata de uno de los futbolistas de verdad top mundiales en su posición, en una posición que también es muy difícil como es la del volante de equilibrio. Para Ecuador actualmente, Moisés Caicedo es sin lugar a dudas su futbolista eje, su jugador emblema, el futbolista más representativo que tiene la selección nacional de fútbol. Y evidentemente tenerlo a él le da a Ecuador un hándicap distinto en el orden mundial. Es absolutamente irreemplazable en la selección ecuatoriana de fútbol. Se ha intentado poner jugadores en su posición, pero evidentemente no están al mismo nivel de números y de rendimiento que Moisés Caicedo alcanza jugando partidos de fútbol, y más cuando lo hace con la divisa de la selección nacional. En función de eso, la presencia de Moisés Caicedo en el Mundial con Ecuador representa claramente una necesidad. Y esa necesidad se ve enfrentada con una situación que hoy nos tiene en vilo, porque hoy debería estar Ecuador en vilo por la presencia de Moisés Caicedo en el partido de debut mundialista. Es absolutamente necesario que Moisés Caicedo juegue para Ecuador todos los partidos que pueda en la Copa del Mundo si es que Ecuador quiere llegar lejos en el Mundial. Una cosa es con Moisés y otra, completamente otra, es sin contar con ese jugador que realmente es el emblema de la selección y es el gran conector que tiene el equipo de Sebastián Beccacece. Durante las últimas horas han estado apareciendo informaciones que dan una esperanza acerca de que Moisés pueda jugar el partido de debut mundialista con la selección. Hacemos una rápida recapitulación. Moisés Caicedo tuvo otro partido brillante con la casaca tricolor en el último cotejo de eliminatorias con la selección ecuatoriana ante Argentina en el Estadio Monumental de Barcelona. Recordar que el partido inmediatamente anterior a ese con Paraguay, Moisés Caicedo no estuvo y su ausencia fue nuevamente notoria. Volvió a jugar y la verdad que Ecuador demostró en aquel partido un nivel de dominación tremenda en contra de los campeones del mundo que realmente no pudieron hacer mayor pie en la cancha de Barcelona. Bueno, en ese partido Moisés Caicedo fue una de las grandes figuras y lamentablemente el arbitraje de Wilmar Roldán terminó por mostrarle una segunda tarjeta amarilla en el partido, lo cual propició en su expulsión en el trámite del segundo tiempo del encuentro. Si es que nos fijamos en las dos acciones que propiciaron los cartones preventivos para Moisés Caicedo, nos vamos a dar cuenta de que inclusive en la última acción, en esa de la segunda amarilla, Moisés Caicedo no toca a su rival. Sin embargo, para decisión de Roldán, era para segunda amarilla, y tomando en cuenta que es un árbitro muy particular en los niveles Conmebol, pues automáticamente no dudó en mostrarle el segundo cartón a Moisés Caicedo, provocando de que salga del partido, pero sobre todo también generando un nivel de conmoción nacional. Porque a Moisés Caicedo le dieron un partido adicional de suspensión y ese partido de suspensión solamente se podía pagar en la Copa del Mundo. Entonces Roldán en ese rato con esa segunda amarilla que buscaba seguramente equilibrar el juego con una Argentina que estaba sometido, pero que a partir de la expulsión de Moisés Caicedo cambió. Bueno, eso que Roldán intentó y que consiguió le termina afectando a los intereses de la selección, porque sin Moisés Caicedo jugar un debut mundialista es realmente otra cosa y sería una cuestión complicada. Pasaron los días, se empezaron a hablar acerca de indultos. Recordar de que también en aquel partido resultó expulsado Nicolás Otamendi, el zaguero central mundialista y campeón del mundo con la selección albiceleste. Y entonces en Argentina y en Ecuador aparecía la información de una posibilidad de indulto. Esa era la palabra que en un principio se manejó. Hubo expectativa, hubo interés,
se creó un marco que hacía pensar que podía ocurrir, pero poco tiempo pasó para que aparezcan voces que desmentían completamente la posibilidad de indulto y que Ecuador tenía que acostumbrarse a pensar en la idea de que Moisés Caicedo no estaría en el cotejo de debut de la Copa del Mundo. Era realmente una tarea complicada. El director técnico de la selección ecuatoriana aprovechó también la carga de partidos de Moisés Caicedo para darle descanso en la jornada internacional de selecciones posterior a las eliminatorias, aquella fecha FIFA de octubre. No fue convocado Moisés Caicedo y eso también sirvió para que el entrenador intente buscar un mecanismo sin Moisés. Puso y probó a jugadores en la posición, cambió determinados esquemas y sin embargo la resolución terminó siendo la misma. No es posible reemplazar a Moisés Caicedo y el aporte que le da al seleccionado ecuatoriano de fútbol. Ecuador terminó empatando los partidos contra Estados Unidos y contra México y llovieron una cantidad enorme de críticas por el desempeño de la selección, entre otras cosas también por la gestión del mediocampo tricolor, en donde la ausencia de Moisés Caicedo era absolutamente notable. Bueno, para los siguientes partidos de fechas FIFA, cuando se jugó contra Canadá y contra Nueva Zelanda, ya volvió Moisés. Y la cosa en el mediocampo fue completamente distinta, porque es un jugador que, sin lugar a dudas, le da garantías tanto a la línea de fondo tricolor como al resto de sus compañeros en la zona de volantes. Y entonces ahí se vieron otras cosas. Ecuador juega algo con Moisés y Ecuador le cuesta mucho sin él. Y eso quedó demostrado en estos 4 partidos amistosos, 2 sin él y 2 con él. Bueno, ante todo esto y conforme han venido pasando los últimos días, empezó a aparecer una situación que se consideró como un precedente del cual hoy Ecuador, Argentina y otras selecciones van a empezar a agarrarse. Y tiene que ver con la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA con Cristiano Ronaldo. CR7 en el penúltimo partido de eliminatorias europeas con la selección de Portugal propinó un codazo a un futbolista rival y eso provocó su expulsión automática del partido. Muchos pensaron que al tratarse de una agresión, la sanción disciplinaria podría ser muy complicada para CR7 y que ésta tendría que terminar de cumplirse en la Copa del Mundo. Sin embargo, la FIFA tomó otra decisión. A través de su comisión disciplinaria le puso una sanción de un partido que cumplió en la última jornada de eliminatorias europeas y una advertencia que en caso de que resulte expulsado en los partidos amistosos del premundial, pues entonces acarrearía una suspensión que ahora sí tendría que ejecutarla en la Copa del Mundo. El espíritu de esa decisión iba de la mano con que la FIFA quiere que CR7 esté en el debut de Portugal en la Copa del Mundo. Y esta es una cuestión que favorece absolutamente a los intereses de la selección lusitana y está muy bien que eso ocurra para los intereses que ellos tienen. El tema es que, tomando esta decisión, también se abre un espectro y se abre una ventana de oportunidad para que, motivados por lo mismo, selecciones como Ecuador y Argentina puedan también buscar la forma de que Moisés Caicedo y Nicolás Otamendi puedan jugar en los debuts mundialistas de Ecuador y Argentina respectivamente. Apareció entonces una gestión que en el mes de octubre se empezó a llevar a cabo. La Federación Ecuatoriana de Fútbol por su lado y la Federación Argentina por el otro realizaron gestiones ante la FIFA buscando que existan motivaciones similares a las tomadas por el caso Cristiano Ronaldo para que se pueda levantar el partido de suspensión que pesa sobre Moisés Caicedo y Nicolás Otamendi. En Argentina ven con grandes esperanzas de que FIFA pueda tomar una determinación en ese mismo sentido y que esta entonces pueda favorecer a los intereses tanto de Argentina como de Ecuador. Acá en Ecuador se está muy expectante de una decisión que puede llegar a tomarse
inclusive muy poquito antes del sorteo de grupos de la Copa del Mundo, algo que va a ocurrir este 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos. La esperanza está allí, en que FIFA tome una resolución, en que en el mismo sentido que tomó la decisión con Cristiano Ronaldo, favorezca a que todas las selecciones jueguen con todos sus futbolistas el Mundial. ¿Será que la FIFA mantendrá el mismo criterio y así como con la animosidad que tomaron determinación favorable a CR7 y Portugal, lo harán también favorable a Ecuador y Argentina? Bueno, esa es una decisión que la FIFA tendrá que tomar y es una decisión que seguramente Argentina, pero sobre todo Ecuador, estarán muy pero muy pendientes y expectantes. Yo quiero dejarte la inquietud a ti sobre las reflexiones que a lo mejor pueden quedar a partir de esta charla, de esta conversación, de esta tertulia y de esta información. Punto número 1. ¿Qué tan importante es Moisés Caicedo para Ecuador? Esa es una pregunta base y fundacional de todo esto. Y punto número 2. ¿Qué tan necesario es Moisés Caicedo para que juegue en el partido de debut de Ecuador en la Copa del Mundo? Te dejo como última pregunta también, porque quiero saber tu criterio sobre si FIFA debería entonces permitir que Moisés Caicedo juegue en el debut mundialista de Ecuador. Bueno, todo eso lo voy a estar leyendo en el cajón de comentarios.